Y hoy fue un día clave para Cristina Fernández. ¿Por qué? En la causa de los cuadernos, que se prepara para hacer una causa que quizás la tenga como condenada en una segunda condena, ¿no? Hoy se la mencionó como la destinataria de aquellos bolsos que fueron relatados por Centeno en esos cuadernos. Hoy fue un día difícil para Cristina Fernández. Seguramente debe haber retumbado dolor en esas paredes lúgubres de ese edificio estilo antiguo de San José 1111. Porque el peronismo todavía no comprende que quizás Cristina Fernández transcurra en prisión mucho más que 6 años. Ni hablar de las inhabilitaciones para cargos públicos. Entonces, en ese esquema, hoy la causa Cuadernos, que ustedes saben va muy lenta por esta situación de que se televisa solamente a través del Zoom, que todavía no tiene una dinámica como para acortar los tiempos, hoy tuvo una jornada clave. ¿La podemos compartir? ¿Tenemos el momento para compartir un día clave en la causa de los cuadernos? Aquí está. Así, la principal receptora de los sobornos garantizados por los empresarios a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación resultó ser Cristina Elizabeth Fernández, que era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados. Ella resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas. Bueno, ahí estaba, ¿no? Una jornada compleja. Sí, intensa. Compleja. Sí, me quedé pensando en esto que decías de los 9 economistas de Cristina Fernández de Kirchner. La justicia en su momento había habilitado a esos economistas, lo que pasa es que no los había habilitado todos juntos. Cuando Cristina saca la foto, como suele hacer en sus redes sociales con todos los invitados que recibe allí en su domicilio, salta la ficha. Lo que pasa es que, claro, Alperovich claramente tenía miedo que pase lo mismo con los 20 invitados que tenía para su casamiento. Y hay un tema más, Lu, Mariano, que tiene que ver con lo que es la domiciliaria de Alperovich. A diferencia de lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner, en el caso del exgobernador, ex senador, el juez que dispuso ese beneficio es un juez muy vinculado al kirchnerismo, cuyo fallo fue bastante criticado. Tuvo mucha polémica porque, por ejemplo, dice que tenía un problema de salud de POC y se lo ve a Alperovich fumando en el balcón, que es lo primero que un médico te dice cuando tenés POC, no hagas. Entonces iba a ser muy complejo sostener esa prisión domiciliaria si hacía un casamiento con carnaval carioca y catering. Totalmente. Un poco más de lo que fue, para mí, la peor jornada para Cristina. Barata se comunicaba con los particulares, negociaba los términos de los acuerdos penales, principalmente los lugares y los medios a utilizarse. Y al final del día se comunicaba con Héctor Daniel Muñoz para llevarle el total del producto obtenido a través del ilícito. Y no lo llevaba a cualquier lugar, sino más bien a los domicilios que eran utilizados por los entonces jefes de la organización, Néstor Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández. Obviamente, la figura de Néstor Kirchner, la responsabilidad o la supuesta responsabilidad penal se extingue con la muerte. Sí, entiendo que cuando habla de su domicilio, de su casa donde estaba ahora presa, ¿no? Donde está cumpliendo prisión domiciliaria. Estamos en una etapa muy inicial del juicio, va a ser algo muy largo. Se están leyendo los cargos. Claro, ni siquiera empezaste el debate oral. Exacto, todavía ni siquiera aportaste las pruebas o presentaste las pruebas. Hay que tener paciencia, en su juicio muy largo. Los que están sentados en el banquillo, los acusados, tienen los medios para que el juicio sea lo más largo posible. Sí. Entonces, es como, ¿viste cuando dicen paso a paso, día a día? Sí, bueno, es así. Paso a paso, día a día. Ya les vamos a contar qué pasó con un grupo de empresarios porque tuvieron un fallo en contra. Pero vamos a escuchar a Alberto Fernández, que reapareció y habló de bolsos. Escúchenlo al expresidente Fernández. ¿Crees que durante el kirchnerismo hubo efectivamente corrupción en Bueno, yo la verdad que yo no voy a defender a un señor que vimos todos tirando bolsos de dinero por el muro de un convento. No voy a ponerme a defender eso. No. Ahí está. Fernández. ¿Hubo bolso o no hubo bolso? Sí, claro que sí, lo vimos todos. ¿Hubo bolso? ¿Se acuerdan lo que era Alberto antes de ser candidato? ¿Cómo hablaba del tema de la corrupción? Sí, igual... ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue mutando? Sí, igual Alberto, atención, porque
a diferencia de Massa, Alberto era gran detractor de la economía de Cristina, pero no era el más crítico de la corrupción. De hecho, enseguida se acercan, él se convierte en un crítico de los jueces que jugaban a Cristina en su rol de abogado. Por ejemplo, Massa, refiero a 2 personas que regresaron, nunca tuvo esa postura de meterse tanto en el tema judicial de Cristina, por no decir no se metió nada, al menos públicamente. Así que Alberto no fue el más crítico de la corrupción del kirchnerismo. Al menos de Cristina. Al final de la presidencia de Mauricio Macri, es de público conocimiento que Alberto Fernández intentó, antes de ser candidato presidencial, de todas formas que el juicio de vialidad no inicie. Claro. Se postergue y no lo consiguió por estas cuestiones azarosas que tiene cada tanto la justicia de un magistrado en el momento justo, en el tiempo justo, que dijo yo no voy a hacer el trabajo sucio de tal y cual. El juicio se va a hacer. El juicio se hizo y Cristina fue condenada. Hoy la Corte Suprema desestimó, de alguna manera, recursos presentados por un grupo de empresarios que alegaban que en realidad no eran pagos de coimas, sino eran donaciones para las campañas políticas. Bueno, es un nuevo recurso, un nuevo ardid de los empresarios acusados, o algunos de ellos, que se suman, recordemos que lo contamos acá, que algunos de ellos habían planteado reparar con dinero y de esa manera extinguir la acción penal, que es una figura que está en el Código Penal, en el artículo 59, inciso 6, que se permite para determinados delitos y en determinados momentos del proceso. ¿No? Sí, el fallo de la Corte no es nuevo en el sentido de que ya hubo el año pasado, si no me falla la memoria, una sentencia en ese sentido, no del máximo tribunal, pero creo que era de la casación, porque acá lo que insisto con lo que decía al principio, vos tenés todas las personas que están sentadas en el banquillo, los acusados, o te diría el 90% en esta causa, tienen los medios para que el juicio se ralentice lo más posible, que se estire, que se estire, que se hubo estire. una reunión para que eso no suceda y se sigue hablando sobre 3 años, 5 años. La celeridad de la justicia me parece que siempre está en el foco de la cuestión. Y que creo también que sigue pasando, caso Libra, Andis y todos los que venimos mencionando todas las noches acá, justamente por eso, por la impunidad, porque la justicia decide mirar para otro lado. Es que la justicia muchas veces es tiempista, ¿no? Es tiempista políticamente, fundamentalmente algunos tribunales, no todos. No se puede generalizar en todo en la Argentina porque si no... No, Comodoro Pi, la Corte Suprema especialmente, Comodoro Pi, son de los tribunales más importantes que tiene Bueno, Argentina. Comodoro Pi, las primeras instancias a veces, algunos jueces son tiempistas, las cámaras son un poquito más doctrinarias, ¿no? Y terminan de alguna manera corrigiendo, ¿no?, lo que pasa en primera instancia. Bueno, ¿hacia dónde vamos? El gobernador de Salta, ¿sí?, habló en otro tema. ¿Qué va a pasar con los gobernadores y el gobierno nacional? ¿Llegarán los pedidos que le hacen los gobernadores? ¿Se está trabajando para cumplir con ellos? Porque claro, el gobierno necesita aprobar el presupuesto. Del otro lado está el peronismo, preocupado también por esos acuerdos que tienen los gobernadores con la Casa Rosada. ¿Qué dijo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz? ¿Cómo queda el peronismo teniendo en cuenta que Cristina Kirchner había establecido en una carta postelectoral que lo peor que podía suceder en este escenario era que se quiebre justamente el peronismo? Bueno, ella fue también un poco la que llevó a que el peronismo quede en esta situación. En el caso personal, a nosotros nos intervinieron el partido, a Misiones también. Bueno, si quiere unidad, no es la unidad como ella quiera. Bueno, ahí está, digo, solo 4 por ahora quedan que no van a arreglar con el gobierno, ¿no? O por lo menos que no tienen sintonía con el gobierno. Sí, 4 gobernadores, ¿no? Por lo menos 20 están... Lo más duro, Silioto, vos tenés a Melela, Kicillof, Quintela y me está faltando uno más, Infran. Infran. Sí. El resto No esperando, sé si está esperando todavía... sé si van a Perdón, arreglar. Santilli estuvo reuniéndose con todos Sí, los gobernadores, una era cosa el objetivo principal de él. Una cosa es que arreglen y tienen un acuerdo con el gobierno, otra cosa distinta es que estén enfrentados a Cristina Kirchner. Me parece que lo que te está diciendo, que lo dice claramente Sáenz y también lo dijo, por ejemplo, hoy Jalil, el de Catamarca, que terminó de cerrar su salida del bloque de Unión por la Patria, es: podemos sentarnos a hablar con el gobierno, no podemos sentarnos a hablar con Cristina Fernández de Kirchner. El mensaje me parece que es ese. Y lo presiona, me parece, también al gobierno para que les dé garantías. Porque, Claro. digo, ¿para qué se van a sentar a conversar si no tienen nada a favor? Ahora, el tema es, lo que le promete el gobierno, ¿se cumple?
Y por ahora sigue sin aparecer el poncho, diría Gustavo Sáenz. Sigue sin aparecer el poncho, usando Claro, una metáfora ecuestre. Sí, y no tan metáfora, porque él fue con el poncho ahí Hay a una visitarlo. máxima, así hay que- una máxima de Martín Lustó, el senador nacional que va a ser diputado, que se aplica perfectamente a lo que estamos viendo ahora. Es preferible un mal presupuesto a no tener presupuesto.